Muy buenas y bienvenidos a Enfoque Político. Bien, hoy hemos traído esta convocatoria, una convocatoria que se va a dar por la paz y por la neutralidad a raíz del conflicto de Ucrania en Madrid a nivel nacional, convocada este domingo 9 a las 12 de la mañana frente al Palacio de Congresos en Madrid. En un principio no hay otras movilizaciones convocadas en otras partes del estado. Va a ser de manera prioritaria concentrar todas las fuerzas posibles frente al Congreso el próximo domingo. Sobre la situación en Ucrania y los movimientos que estamos viendo en los países europeos, gobierno de la OTAN, Trump, Putin, Zelensky. Sobre todo eso vamos a tener una tertulia donde vamos a dar información y proveer de análisis el próximo domingo. Y sobre eso no vamos a entrar mucho porque lo vamos a abarcar en ese momento. Sí hemos visto interesante hablar sobre esta convocatoria, explicar un poco de qué va, quién la promueve, etcétera, que se está difundiendo por las redes sociales, ¿no? Bueno, está claro que es necesario movilizaciones porque, bueno, vamos a entrar en un periodo en que los gobiernos europeos, gran parte de su presupuesto, lo va a destinar a armar a la Unión Europea. Incluso se está hablando de un ejército europeo, de un gasto de 800.000 millones, que principalmente se va a cubrir con deuda y con subida de impuestos. Pues los gobiernos europeos están en esta senda y evidentemente este dinero no va a caer del cielo. Es decir, esta impresión de billetes que van a hacer clarísimamente va a ser que se eleve la inflación, suba los precios y una forma de la clase obrera al final esos 800.000 millones lo va a pagar porque va a pagar por todo más. Al final la inflación es un impuesto a los pobres, un gran impuesto, ¿no? No te lo van a quitar directamente, pero van a subir muchísimo lo que se produce en relación a los salarios que hay en los distintos países, ¿no? Y por supuesto será inevitable recortes en pensiones, en sanidad. Ya de hecho Pedro Sánchez ha dicho hoy que va a dar información confidencial que no se puede enterar nadie salvo los distintos partidos políticos eh, a puerta cerrada en el Congreso. Los ha citado a todos, excepto a Vox, porque dice que Vox está en contra de rearme y está a favor de Putin. No se sabe qué se va, evidentemente, qué se va a tratar ahí dentro, pero sí se sabe que seguramente, bueno, lo que va, yo creo que lo que Pedro Sánchez va a intentar buscar es una especie de acuerdo de Estado. Va a explicar la necesidad de rearmarse porque vienen invasores y algo, etcétera, a los diferentes partidos políticos para que no agiten con esto y no se líe parda las calles. Porque evidentemente ya digo que vamos a ver unos recortes y un empobrecimiento, bueno, como nunca visto, brutal en los próximos años en Europa. Todo para seguir subvencionando la industria armamentística norteamericana, evidentemente, porque Europa no tiene su propia industria ni capacidad para producir estas armas, ¿no? Bien, ante este panorama, el papel antibelicista, antiguerra en España, ya lo vimos en la guerra de Irak y en otras guerras, siempre ha solido tener los sindicatos y la izquierda del sistema, pero esta vez ni eso. La izquierda está totalmente entregada. Yolanda Díaz está totalmente entregada al rearme y al posicionamiento belicista, ¿no? De la OTAN. Y bueno, los sindicatos pues van detrás. Entonces no existe esa izquierda en la calle. Es una izquierda bélica, algo que nunca ha existido. Una izquierda que defiende la guerra donde van a morir los trabajadores. Esta izquierda progresista, Sumar, PSOE, etcétera, para salvar los beneficios empresariales, ¿no? Pues bueno, no existe eso, el PP también está en la misma onda
Lo único que están un poco fuera de esto, aunque como siempre de forma oportunista y que no se sabe muy clara su posición, solo se saben que van detrás de Trump y etcétera, es Vox. Vox es el único que está un fuera poco de esto, pero sabemos que esto es oportunismo y que si algún día estuvieran en el gobierno o lo que sea, se plegarían a lo que le dijeran, como está haciendo Meloni en Italia, por ejemplo. Eh, Nadie mueve nada. Y ha salido una convocatoria, esta convocatoria que expliqué anteriormente del día 9. Es una convocatoria que llama a la paz y a la neutralidad y el lema es no es nuestra guerra. Bien, esta convocatoria la está llevando un grupo de outsiders de antisistemas de derecha. ¿Por qué digo de derecha? Porque son gente que lo que quiere es una España, esto es un poco idealista, que sea soberana, que sea independiente y que esa España tome sus propias decisiones. Claro, el problema es que no se dan cuenta de que es imposible esa independencia mientras vivan en un mundo capitalista e imperialista, porque evidentemente hay relaciones de poder, relaciones comerciales. Estados Unidos nunca va a dejar que España, por las buenas, sea independiente, entre comillas, y por supuesto tampoco van a dejar que España vaya invadiendo mercados y vuelva a ser un imperio que someta al resto. Ellos no lo explican así, ellos explican que esto sería una democracia española con verdaderas libertades, que habría más prosperidad económica dentro del capitalismo, etcétera, etcétera. Bien, ellos sueñan con esta España dentro de esa Europa. En su análisis hablan de que Europa es una colonia de Estados Unidos, lo cual es correcto. Es una colonia de facto desde la Segunda Guerra Mundial. No, no como imperialismo, es un imperialismo, pero lacayo del norteamericano totalmente y no tiene capacidad propia. Y de hecho por eso ha ido perdiendo posiciones en los últimos tiempos. Entonces ellos simplemente lo que plantean es eso, ¿no? Una España que prospere, independiente, fuerte, que defienda sus propios intereses en el mundo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no se dan cuenta que eso sin romper con el sistema capitalista es imposible, ¿no? En el cartel, pues llaman a la neutralidad, lo cual evidentemente los comunistas no apoyamos esta cuestión porque no somos neutrales. Los comunistas estamos con la clase obrera ucraniana, que ha sido golpeada por una invasión imperialista, y con la clase obrera rusa, que debido a esta deriva imperialista tanto de Rusia como de Estados Unidos, aunque principalmente de Estados Unidos porque Rusia simplemente ha hecho algo que es natural, que es responder a una agresión de otro imperio. Están muriendo, en definitiva, están muriendo trabajadores rusos y ucranianos y nosotros estamos con la clase obrera de estos países y contra sus gobiernos capitalistas. Y dentro, evidentemente, dentro de Rusia y en Ucrania pasan cosas diferentes, ¿no? Pero lo primordial en estos momentos es un alto al fuego y una paz. Eh, Están llevando, ya lo hemos dicho, están llevando a niños al frente a morir como si fueran basura, ¿no? Sin ninguna posibilidad de supervivencia. Entonces esto es ahora mismo lo prioritario, porque además no hay una, no las organizaciones comunistas y socialistas, ninguna tiene ni el programa ni la fuerza en estos países para dar un golpe y derribar estos gobiernos capitalistas, ¿no? Entonces lo prioritario es la paz y el alto fuego en estos países mientras se va reorganizando y revitalizando una clase obrera ucraniana que según sus propios medios de comunicación, sí, porque han estado en línea con Estados Unidos, según Washington Post y otros medios de comunicaciones, hablan ya de 1,5 millones de ucranianos muertos, ¿no? Entonces lo prioritario es el alto el fuego, ¿no? Ahora mismo y intentar, bueno, que dentro del capitalismo, pero que se pare el conflicto. En estos momentos es algo inmediato. Eh, bueno, pues piden eso. Evidentemente nosotros estamos en contra de eso, estamos con la clase obrera. Y además hablan de que no es nuestra guerra.
Claro, no es nuestra guerra desde el sentido de vista españolista, ¿no? Evidentemente. Lo cual se equivocan, porque como hemos comentado, eh, España es una potencia imperialista que va a reflujo de las europeas y las norteamericanas, ¿no? Pero desde luego no es la guerra de la clase obrera. Pero claro, no a este grupo, ¿no? Que está formado por el famoso youtuber Rubén Giver, el coronel Baño, el ex embajador Zorrilla. Digamos que no está definido como ningún partido en concreto de derecha, están fuera de lo que viene siendo el régimen del 78, pero lo que proponen precisamente es edificar otro régimen burgués en el país. No son ciertamente, digamos, una parte marginal, idealista, ¿no? Que al final no deja de hacerle el juego a la burguesía en sí. De hecho, en el mismo cartel hay banderas rojigualdas y no se dan cuenta que esas banderas políticamente lo que hacen es dividir al país, con lo cual están haciendo también el juego a Pedro Sánchez y a los políticos actuales que están con otras posiciones porque al final les van a decir que son los fachas de siempre, ¿no? Entonces tampoco van a conseguir con este cartel una masividad muy grande de gente, porque claramente nada más que la gente ve la bandera de España ya sabe quién se está movilizando, ¿no? Eh, Aunque hay que decir, dicho esto y explicado lo que opino de la convocatoria y demás, de que es necesario, ¿no? Que se vayan dando movimientos de no a la guerra y movimientos por la paz, como en su día vimos con la guerra de Irak, porque hay que parar esta ofensiva reaccionaria que nos lleva directamente a la guerra, a la miseria y a la barbarie, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacer eso? Bueno, una buena pregunta. Creo que el domingo la vamos a discutir, pero evidentemente, no sé, cuando pasó lo de Cataluña, o... No, perdón, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, dijo José María Aznar que cada uno, ¿no? La que liaron los fachos de tal, que hiciera lo que pudiera. Yo creo que ante la perspectiva o la falta de que haya un partido aglutinante o con poder para, digamos, lanzar esta campaña o esta ofensiva a nivel nacional, yo creo que cada uno debemos de mirar a nuestro alrededor y ver cómo podemos colaborar culturalmente, movimientos sociales, etcétera, para poner un granito de arena, para intentar, bueno, un movimiento eh, por la paz, ¿no? Eh, no hay muchas opciones más. Evidentemente lo suyo sería que hubiera una organización comunista fuerte y seguro que lo sacaría adelante, tendría mucho éxito. Pero mirando alrededor me parece a mí que no estamos en ese punto. Además, no es solo que no estemos, sino que es que ni siquiera hay una unanimidad en el análisis de lo que ha pasado y de las posiciones que hay que tener actualmente sobre esto. Bueno, como digo, el domingo profundizaremos más en todos estos temas. Esto ha sido un enfoque político que sirve como una pequeña introducción. Muy buenas y hasta la próxima.